Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación, realmente es un gusto. Obviamente habría preferido visitarlos personalmente, pero bueno, agradezcamos que gracias a la tecnología existe alguna alternativa para que podamos interactuar. Entonces, dos cosas, si les parece, lo que yo tenía pensado es lo siguiente, es hacer una presentación de más o menos unos 30 minutos, quizás un poco menos, y después abrir algún canal para preguntas del público, que no sé, eso manejan ustedes como les parezca, puede ser vía chat o podemos abrir los micrófonos. Así que en definitiva, si van haciendo preguntas por el chat, después de terminada la presentación, si alguno de ustedes me las puede leer, vamos interactuando. También yo no tengo problemas, si la tecnología lo permite, en que tengan el micrófono abierto, etcétera, etcétera. Eso es una cosa. La segunda cosa antes de comenzar es, no sé si tecnológicamente por cuestiones de permiso tienen permitido que las cámaras estén prendidas. Si, a menos que medien cuestiones tecnológicas o de otra índole, yo lo prefiero, que los asistentes tengan las cámaras prendidas. Es un poco más fácil mi tarea. Pero eso decían ustedes son tienen las normas de la casa, ¿no? Así que, bien, entonces déjeme un segundo, a ver si... Sí, yo le estaré facilitando las preguntas, consultas, que estaré brindando un link por el chat de Zoom y luego de ello los participantes estarán realizando sus preguntas. Muy bien, Ujú. muy bien. Entonces, déjenme compartir pantalla. Eh, Les tengo que preguntar varias veces. Ahí están viendo mi pantalla, una que dice Big Data. Correctamente, estimado profesor. Muy bien, entonces, de vuelta, muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto compartir con ustedes. Esta es una charla que tiene que ver con este tema que se llama Big Data. A lo que apunta es a especificar de qué se trata este campo de estudio, de investigación que afecta a todo tipo de instituciones, tanto en el orden público como privado. Entonces la charla se centra en intentar definir de una manera un poco heterodoxa, si se quiere, cuál es el ámbito de incumbencia de esta disciplina, ¿no? Tengo que aclarar una cosa. eh, Déjenme ver si, perfecto. Como muy gentilmente decían en la presentación, yo hago muchas cosas. Soy un profesor universitario, me he dedicado a la academia y hago lo que hacemos los académicos, que es dar clases, investigar, gestionar instituciones académicas, hacer consultoría. Pero hace unos años he abierto una línea de divulgación científica. Hacer divulgación científica consiste en intentar contarle, ojalá que al mayor público posible, qué es lo que hacemos los científicos, pero fundamentalmente cómo lo hacemos. O sea, y, y, mm, estos son los últimos 3 libros que escribí, se llaman ¿Qué es y qué no es la estadística?, Big Data y Borges, Big Data y yo. Los 3 libros se proponen difundir esta parte del conocimiento utilizando un lenguaje coloquial, accesible, ojalá que a todo el mundo, pero sin por ello perder rigor, ¿no? Ese es el desafío que tiene la investigación científica. Entonces, en definitiva, el marco de esta charla tiene que ver justamente con este rol que yo he asumido en los últimos años, que tiene que ver con divulgar este conocimiento. Entonces, la charla tiene el mismo tono. Yo voy a intentar contar historias comprensibles, al alcance de todo el mundo. Voy a intentar convencerlos de que esas historias son rigurosas, pero cualquiera que tenga algún detalle en particular podemos verlo en la sección de preguntas que va a ocurrir después de mi presentación. Ese es el estilo que yo voy a abordar. Yo voy a terminar esta breve charla dando una especie de definición de qué es Big Data, pero convengamos que ante un fenómeno tan intenso, eh, intentar acordar una definición puntillosa del alcance de Big Data es casi perder el tiempo, porque muy posiblemente cualquier definición que acordemos hoy la vamos a querer cambiar posiblemente dentro de unos pocos meses. Entonces, más que ir hacia una definición de Big Data, lo que me interesa es contarles alguna historia que a mi juicio pone arriba de la mesa los principales ingredientes de esta disciplina, ¿no? Lo que están viendo en pantalla es la imagen de una muchacha que se llama Alice Wu, W, pueden googlearla, que hasta hace unos pocos años era una estudiante de licenciatura en la Universidad de Berkeley en California, ¿no? Y como muchos estudiantes de pregrado de esa instancia,
A ella le habían encargado que haga un trabajo de licenciatura, para de graduación, como si fuese una especie de tesis, de tesina. Y lo que a ella se le ocurrió es indagar en las cuestiones de género, en particular en lo que se refiere a la discriminación en contra de las mujeres. Lo que ella opinaba es que las sociedades modernas ya habían salteado algo así como una instancia cualitativa, en donde ya estábamos convencidos que existían discriminaciones en contra de las mujeres, y ella opinaba que quería hacer una contribución, si se quiere, sistemática, cuantitativa. Le hace pasar de una etapa meramente cualitativa, que dice que existe discriminación, a ver si esa discriminación se puede medir de alguna forma sistemática, si se quiere objetiva, si se quiere científica, ¿no? Entonces, a tal efecto, a ella lo que se le ocurrió es entrar en un blog que se llama algo así como Rumores del Mercado Laboral de los Economistas, que obviamente lo pueden googlear. Es un blog completamente anárquico. ¿Qué significa eso? No tiene ningún tipo de moderación. Cualquiera puede inscribirse utilizando cualquier identidad, real o ficticia. Puede ver todo lo que está en el blog y también puede opinar, ¿no? Y lo primero que llama la atención de este blog es la naturaleza brutal, soez, anárquica del lenguaje. No muy distinta a la que aparece en las secciones de comentarios de muchos periódicos de circulación diaria. Y déjenme decir que tampoco muy distinta a la que aparece en blogs similares que hacen referencia a otras profesiones. O sea, en definitiva, la naturaleza soez, directa, un tanto brutal del lenguaje no es privativa de la profesión de los economistas, sino que se meten en un blog de rumores del mercado laboral de los médicos, de los abogados, de los lingüistas, van a encontrar el mismo tipo de característica. La conjetura de Alice Wu era que este contexto anárquico, si bien brutal, quizás era más honesto en cuanto a representar fehacientemente las diferencias en las cuales los economistas profesionales se refieren a hombres y a mujeres. Lo primero que se dio cuenta Alice Wu una vez que ingresó a este blog era que a ella no le tomaba mucho tiempo darse cuenta si cualquiera de los posts hace referencia a un hombre o una mujer o es neutral. Por ejemplo, un post que dice que el profesor Marcos Jiménez tiene una oferta de tal o cual universidad, es un post que hace referencia al profesor Marcos Jiménez, un hombre. Mientras que un post que dice la profesora Marta Rodríguez acaba de renunciar a su cargo y posiblemente se vaya a trabajar en una empresa, hace referencia a la profesora Marta Rodríguez, una mujer, mientras que un post que dice, bueno, Big Data no sirve para nada, es un post que no hace referencia a ninguna persona y es considerado como neutral. Con los conocimientos básicos de computación y programación que tenía Alice Wu, rápidamente ella programó un algoritmo entendido como un método computacional para que esta tarea que a ella le resultaba fácil implementar la pudiese delegar en una computadora. Entonces, en definitiva, luego de una primera corrida algorítmica, ella podía asignarle a cada uno de los posts del blog un indicador que decía si el post hacía referencia a un hombre, a una mujer o era neutral. Esa es la primera corrida algorítmica de esta historia. La segunda es un poco más complicada, requiere un poco más de energía computacional. Es la siguiente, ella lo que hizo de vuelta es programó un procedimiento computacional, un algoritmo, para que resuelva la siguiente cuestión. ¿Cuáles de las palabras de uso coloquial que se utilizan en particular en el blog son las que mejor predicen que el post hace referencia a una mujer? ¿Y cuáles son las palabras que mejor predicen que el post hace referencia a un hombre? ¿Bien? Los resultados son escandalosos, porque las tres palabras que mejor predicen que el post hace referencia a un hombre son macroeconomía, supervisor y tesis. Mientras que las tres palabras que mejor predicen que el post hace referencia a una mujer son embarazada, histérica y hermosa. Fíjense lo que quiero decir con esto, ¿no?
Las tres palabras que mejor predicen que un post hace referencia a un hombre son palabras que tienen que ver estrictamente con cuestiones profesionales. En qué trabaja esa persona, con quién estudió, etcétera, etcétera. Mientras que las tres palabras que mejor predicen que el post hace referencia a una mujer tienen que ver con características personales, ¿no? Y hasta posiblemente estéticas. De hecho, bajo la legislación vigente en los Estados Unidos, está prohibido en una entrevista laboral preguntarle a una mujer si está embarazada, ni hablar de los planes que tiene de embarazo. O sea, que en definitiva es la típica cuestión a la cual uno querría acudir en un post que tiene comentarios acerca de las personas, ¿no? El resultado fue escandaloso. O sea, lo que hizo Alice Wu posteriormente es escribir un trabajo científico, un paper, en donde lo que ella hace es contar sus resultados de una manera, si se quiere, quirúrgica, o sea, cuyo objetivo es convencer en particular el jurado de su tesis, que lo que ella tiene como resultado no es un resultado de un capricho, sino que es el resultado de utilizar métodos reproducibles, datos que están al alcance de cualquier persona. Y realmente esa es la contribución de Alice Wu. Insisto, ella no es que pone arriba el resultado de Alice Wu novedoso, no es que pone arriba de la mesa que hay discriminación en contra de las mujeres, eso ya se sabía. Lo que ella pone arriba de la mesa es una forma, si se quiere, objetiva y reproducible de resaltar y medir esa discriminación. Cuando digo reproducible, digo que el algoritmo que ella programó es aplicable a cualquier otro contexto. O sea, uno podría hacerlo con mínimas intervenciones para estudiar el mercado laboral de los médicos, de los arquitectos, de los biólogos, de los lingüistas. Podría hacerlo para distintos países y también podría hacerlo para distintos periodos, para ver si estas actitudes discriminatorias van escalando o van bajando, ¿no? O sea que en definitiva la contribución de ella no es tanto el resultado, sino la forma en la cual ella llega al resultado a través de procedimientos computacionales. En unos pocos días estaba todo el mundo en Berkeley hablando de los resultados de Alice Wu. A los muy pocos días estaba todo Estados Unidos hablando del resultado de Alice Wu, porque los resultados de ella cayeron en manos de un divulgador y también investigador que se llama Tim Harford, que escribió un artículo sobre los hallazgos de Alice Wu en el New York Times, y a los pocos días estaba todo el mundo hablando de este resultado. Cuando digo todo el mundo, estoy siendo literal. De hecho, yo mismo me he tomado el trabajo de escribir un artículo relatando estos episodios para el diario argentino La Nación. ¿Está bien? ¿Por qué es que insisto en contar esta historia y por qué me parece, como yo les dije, que esta historia es ilustrativa de las principales características que están detrás del fenómeno de Big Data? Bien, en primer lugar, déjenme decir que si yo me ajustase a la etimología del término Big Data, Big es grande, Data es datos, entonces, sin pensarlo demasiado, Big Data es un fenómeno de muchos datos, ¿no? Pero me parece a mí, por todo lo que les conté y lo que les voy a contar, que el fenómeno de Big Data va muchísimo más allá de la masividad. O sea, tiene que ver con otras características de los datos, en donde la masividad de los datos es la más rápidamente visible, pero voy a intentar convencerlos de que hay otras características que no son tan obvias de percibir, pero que a mi juicio son bastante más importantes que la cantidad. Entonces, lo primero que salta la atención de la historia que les conté de Alice Wu son los datos en sí, en dos sentidos. Primero tiene que ver con la fuente de los datos, cómo los datos que ella utilizó fueron generados. Insisto, los datos que ella utilizó fueron los posts, ¿bien? O sea, son los posts que ella utilizó que fueron analizados por una computadora. Hay dos cosas en relación a los datos que quería mencionar y que hacen al fenómeno de Big Data. El primero se refiere a la fuente de los datos, ¿no? Si alguien les preguntase ahora qué es lo que están haciendo, posiblemente respondan, bueno, estoy acá intentando escuchar una conferencia sobre Big Data. ¿Bien? Cualquier persona respondería eso o algo que se les parece. Pero difícilmente ustedes respondan cuando les preguntan qué están haciendo, estoy aquí generando datos. Pero créanme que del mero hecho de que tienen sus computadores prendidos, de que están conectados a internet, de que tienen los celulares conectados como yo, están generando datos.
datos de todo tipo, datos de su ubicación geográfica, datos de sus gustos, datos de ciertas preferencias, de sus acciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, fíjense que el mecanismo de generación de datos, del cual están siendo partes mientras, estamos todos siendo partes mientras participamos de esta conferencia, es un mecanismo pasivo. O sea, el mecanismo activo es, estoy mirando la conferencia, el mecanismo pasivo es, en el hecho de mirar una conferencia, estoy generando datos, ¿no? De la misma manera, nadie se metió al blog de rumores del mercado laboral de los economistas a generar datos. La gente se mete a insultar, a opinar, a leer, a lo que sea, y en pos de esa acción activa, si se quiere, está generando datos, está generando marcas. Entonces, en definitiva, el mecanismo de generación de los datos de Alice Wu y en general el mecanismo de generación de los datos de Big Data es un mecanismo pasivo, espontáneo, producto de interactuar con cosas que están interconectadas. Cosas como los teléfonos celulares, las redes sociales, las computadoras, los sensores, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, contraten esto con un mecanismo activo de generación de datos, ¿no? Los típicos mecanismos activos de generación de datos son aquellos con los cuales hemos interactuado desde nuestra historia, ¿no? Que son las encuestas, los experimentos, los registros contables, etcétera, etcétera, etcétera. En un registro contable, en una encuesta, en un experimento hay un protocolo en donde en primer lugar, uno accede a ser parte de un experimento, a contestar una encuesta o a implementar una acción contable para que quede un registro. Entonces, esos son mecanismos activos, ¿no? Si uno está contestando una encuesta y alguien le preguntase, ¿qué estás haciendo? Posiblemente responda, estoy completando una encuesta. Ese es un mecanismo activo, ¿no? Big Data es un mecanismo completamente pasivo de generación de datos que tiene que ver con el mero hecho de interactuar con cosas que están interconectadas. Entonces, una primera cosa que llama la atención es que el tipo de datos en los cuales se basó la investigación de Alice Wu tienen que ver con un mecanismo pasivo de generación. O sea, que son las marcas, le hace los posts, que dejaron las personas que daban opiniones en el blog. Eso por un lado con respecto a los datos. La segunda apreciación en relación con los datos tiene que ver con el tipo de datos, ¿no? Cuando nosotros en general pensamos en términos de datos, por lo menos en la forma en la cual muchos fuimos educados, uno imagina que cuando se imagina datos, se imagina una especie de planilla Excel que tiene filas, que tiene columnas y que tiene información posiblemente numérica o alfanumérica en esas casillas, ¿no? Pero resulta que el fenómeno de Big Data nos obliga a repensar qué es lo que entendemos por dato. En el caso de Alice Wu, los datos fueron el material que está contenido en los posts, que pueden ser párrafos, pueden ser letras, pueden ser frases, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, lo que nos replantea el fenómeno de Big Data es justamente la mera noción de qué es un dato. Un dato, desde la perspectiva de Big Data, es cualquier cosa que se puede estudiar sistemáticamente con algoritmos, ¿no? O sea, un dato es un número, pero resulta que un dato también es un párrafo, un dato es una canción, un dato es el recorrido de un automóvil, un dato es una imagen, un dato es una película. O sea, en definitiva, mientras pueda ser estudiada sistemáticamente con métodos computacionales, será un dato. Entonces, justamente lo que nos replantea, en particular el trabajo de Alice Wu, en general el fenómeno de Big Data, es que deberíamos repensar bien y ampliar sobre todo aquello que entendemos por datos. En definitiva, Big Data es una revolución de datos, obviamente, pero que tiene ciertas características que los hacen muy particulares. En particular, la espontaneidad y el tipo de dato. Dato es cualquier cosa que se puede estudiar sistemáticamente con algoritmos. El segundo aspecto, que me parece que la historia de Alice Wu ilustra muy bien, es que la revolución de Big Data es tanto una revolución de datos como una revolución de métodos. No quiero dar ninguna definición innecesariamente precisa de algoritmo, pero piensen que tiene que ver con los métodos computacionales, matemáticos, estadísticos, probabilísticos que se utilizan para interactuar con la información, para extraerla, sistematizarla, resumirla, estudiarla. En definitiva, la revolución de Big Data es tanto una revolución de datos como una revolución de métodos. Fíjense que
En la historia que les conté de Alice Wu, los métodos aparecen dos veces, ¿no? Aparece un primer algoritmo que asigna post a ser catalogados como de hombre, de mujer o neutros, y una segunda corrida algorítmica, la que es la más relevante, que lo que hace es poner sobre la mesa cuáles son las palabras que mejor predicen que el post hace referencia a un hombre o una mujer. O sea, en definitiva, tanto en la historia que yo les conté de Alice Wu, como en Big Data, los métodos, los algoritmos computacionales cumplen un rol que es fundamental. Y en general todo el mundo tiende a pensar para aquí. O sea, tiende a pensar que la revolución de Big Data tiene que ver con datos y algoritmos, pero déjenme decir dos cosas. La proliferación de Big Data tiene que ver con un terreno fértil en las ideas. O sea, fíjense que en la historia que yo les conté, si ustedes quitan a Alice Wu del medio, la historia no existe. O sea, la historia empieza con ella con una preocupación, o sea, pensando que se podía pasar una etapa cuantitativa del análisis de las cuestiones de género, y también dándose cuenta que hay cierto tipo de datos que pueden tener la variabilidad suficiente como para estudiar ese fenómeno, o sea, los datos del blog, y también que hay cierto tipo de algoritmos que se pueden utilizar para responder ciertas preguntas clave. Entonces, en definitiva, fíjense que, por lo menos a la historia de Alice Wu, tan importantes como los datos, como los algoritmos, son las ideas, ¿no? Y eso me parece que es cierto en la explosión de Big Data. Me parece que lo que había, lo que hay son preguntas interesantes que ameritan ser respondidas con datos y que se pueden responder con datos y algoritmos. Y finalmente el fenómeno de Big Data es un fenómeno que tiene un enorme componente comunicacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucha de la relevancia del fenómeno tiene que ver con un grupo de actores que comunica correctamente. En este caso, Alice Wu, la primera comunicación efectiva que hace es dotar a su trabajo científico de una credibilidad, de modo que cualquiera de sus interlocutores piense que los resultados no son un capricho ni son una opinión, sino que son el resultado de aplicar métodos estándar a datos, que pueden ser accesibles para cualquier persona. Después aparece Tim Harford, que lo comunica a todo Estados Unidos, y aparecemos una serie de personajes que lo comunicamos a todo el mundo. O sea que en definitiva, mucho de la relevancia del fenómeno de Big Data tiene que ver con cuestiones comunicacionales, ¿no? Estamos cerca de dar una definición de Big Data, pero déjeme poner arriba de la mesa una especie de advertencia que a mi juicio confunde a mucha gente. Si nosotros le vamos a dar demasiada entidad al término Big Data, mucha gente tiende a quedarse con la idea de que Big Data es una etapa superadora de lo que había antes, ¿no? Que a falta de mejor nombre vamos a llamar de Small Data. Entonces mucha gente tiende a interpretar, a mi juicio, de una manera un tanto literal, que si ahora estamos en la etapa de Big Data estamos mejor que antes, que tenemos menos datos. Y déjenme contarles que no es necesariamente así, o por lo menos esa forma de razonar puede llevar a alguna conclusión que es un poco peligrosa. El punto es que el fenómeno de Big Data no es un fenómeno de más de lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto, no? En el mundo en el cual nos manejamos pre-Big Data, que vamos a llamar Small Data, era un mundo de pocos datos, ¿no? Era un mundo de encuestas, de experimentos. Piensen en dos ejemplos, ¿no? O dos o tres ejemplos bastante simples, ¿no? En el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires viven aproximadamente unos 4 millones de familias, es lo que se llama el Gran Buenos Aires, ¿no? Son más o menos unos 4 millones de hogares, y a los efectos de medir cifras cruciales como la tasa de desempleo, como la pobreza, se utiliza lo que se llama la encuesta permanente de hogares, que es el equivalente local de lo que es la encuesta NAO en Perú. La encuesta permanente de hogares para medir la pobreza o el desempleo en el Gran Buenos Aires se maneja con nada más que 3.500 hogares. O sea, son 3.500 hogares que intentan ser representativos de los 4 millones de hogares que hay en la región. Una encuesta política, esta que sondean todo el tiempo si la gente prefiere votar a un candidato o el otro, se hace con no más de 1.000 datos que intentan dar cuenta del comportamiento electoral de millones de votantes, ¿no? A mucha gente le llama la atención porque intentar medir el comportamiento de 4 millones de hogares con 3.500 hogares suena poco. Intentar medir el comportamiento de todos los votantes de una nación con 1.000 entrevistados suena también a poco. Pero piensen, si quieren agregar un ejemplo bastante simple,
que por el cuerpo humano hay más o menos unos 5 litros de sangre, y para un análisis de sangre estándar, de eso que le hacen a cualquier adulto una vez por año, se extraen nada más que no más de 5 mililitros de sangre. O sea, todo eso suena poco. La razón por la cual uno puede aprender mucho de muy poca información es porque en todos los casos que yo les conté, los datos tienen una estructura. ¿Qué significa una estructura? Es una relación explícita entre el dato y lo que el dato pretende representar. O sea, en una encuesta como las que les conté, hay un esquema de muestreo científicamente implementado que lo que permite que las conclusiones que uno saca para la muestra sean extrapolables para una población de referencia. ¿Está bien? Entonces, en general, los datos de las encuestas, los datos de los registros contables, los datos de los experimentos tienen algún tipo de estructura, algún tipo de control de calidad que permite que de unas pocas observaciones uno pueda extraer o extrapolar conclusiones de una población mucho más grande. ¿Está bien? Y esa fue una preocupación de la estadística científica, en particular desde la década del 40 del siglo pasado en adelante. Y es lo que explica por qué uno puede operar en esas circunstancias con aparentemente tan poca información. Los datos de Big Data son casi la negación de todo lo que acabo de contar. ¿Qué quiero decir con esto? Los datos de Big Data no tienen ninguna estructura obvia, son datos observacionales. Por ejemplo, yo tengo 30.000 seguidores en Twitter. Fíjense que 30.000 seguidores en Twitter parece que yo tengo 10 veces más datos que los que tiene la encuesta permanente de hogares de Argentina. Pero resulta que cualquier cosa, cualquier encuesta que yo haga entre mis seguidores de Twitter, no está claro que sean extrapolables a qué población. En el mejor de los casos serán extrapolables a la gente que me sigue en Twitter, pero resulta que la gente que me sigue en Twitter no tiene ninguna estructura, no hay ninguna razón trivial por la cual la gente hace o no hace una cosa. Entonces, el gran problema con los datos de Big Data es que no son datos sistemáticos, son datos espontáneos, son datos anárquicos que no obedecen a ninguna estructura trivial. Y eso explica la masividad. Eso explica la masividad de datos, pero también explica uno de los principales desafíos que tiene la revolución de Big Data, que es darle estructura a esos datos para que la masividad se torne en un auténtico beneficio y no en un problema. Éxitos. Yo creo que todo el mundo habla de los éxitos de Big Data, de los sistemas de recomendaciones, de películas como en Amazon o Netflix, de los sistemas de reconocimiento de caracteres, de lo que ha pasado con, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, los sistemas de traducción automática, en donde uno pone un texto, un párrafo, un capítulo entero de un libro y apretando Enter aparece una traducción que no es perfecta, pero que A, es muy confiable, y B, ha mejorado muchísimo a lo largo de los años. Entonces, en definitiva, estos son unos poquitos ejemplos. La existencia de Google Maps, de Waze, también son ejemplos claros de éxitos del paradigma de Big Data y algoritmos, ¿no? De lo que se habla relativamente poco es de los desafíos, ¿no? Mucha gente tiende a pensar inocentemente que, bueno, ahora que estamos en la época de Big Data, cualquier duda que nosotros tenemos se la podemos preguntar a los datos. Pero Big Data, o por lo menos los análisis de Big Data, tienen bastantes limitaciones, ¿no? Y déjenme contarles como, no quiero gastar mucho tiempo, les voy a contar dos. Primero, Big Data tiene muchísimas dificultades en ser una herramienta útil para evaluar efectos causales, ¿no? Piensen en la siguiente cosa, supongamos que yo querría ver el efecto que tiene tomar ibuprofeno, ¿no? Lo que yo debería hacer es poner una persona que tome ibuprofeno en la mañana, medir su temperatura corporal y después volver el tiempo atrás a las mismas circunstancias y hacer que esa persona no tome ibuprofeno y por lo menos en condiciones de control, o sea, de modo que no pase ninguna cosa extra al hecho de tomar ibuprofeno, medir la temperatura corporal. En esa circunstancia la comparación es válida, es una comparación de peras con peras, manzanas con manzanas. Estoy comparando exactamente a la misma persona habiendo tomado ibuprofeno con la misma persona no tomando ibuprofeno. Cualquier otra comparación que no sea estrictamente la que yo les conté no es una comparación válida. Por ejemplo, yo no puedo pensar en ver el efecto del ibuprofeno comparando personas que toman ibuprofeno
con personas que no toman ibuprofeno. Muy posiblemente, si hiciésemos ese experimento, le hace preguntar a las personas, dígame si tomo ibuprofeno, y pedirles que se tomen la temperatura, y después a las que no tomaron ibuprofeno, pedirles que se tomen la temperatura. Lo que concluiríamos es que la gente que toma ibuprofeno tiene temperatura más alta que la gente que no toma ibuprofeno. Lo cual es trivial, porque la gente toma ibuprofeno porque tiene la temperatura más alta. Entonces, en definitiva, una comparación de la temperatura de quienes toman ibuprofeno con quienes no toman ibuprofeno es simplemente una comparación de las causas por las cuales la gente toma ibuprofeno y no de las consecuencias. Esto que parece un juguete intelectual es la esencia de la toma de decisiones. Piensa en el siguiente ejemplo simple. Supongamos que queremos predecir cuánta gente pasa por una autopista a una hora en particular, bajo ciertas condiciones climáticas, cierto día, cierto mes. Con datos de sensores, con datos de cámaras digitales, con datos de peajes, le hace con datos de Big Data, es muy fácil hacer esa predicción. Yo predigo que bajo estas condiciones, en tal momento, en tal lugar, a tal hora, en tales condiciones climáticas, van a pasar tantos automóviles. ¿Okay? Entonces, ahí Big Data funciona muy bien. Ahora, déjenme pensar en una pregunta alternativa. Supongamos que nos contrata alguien para resolver la siguiente cuestión. Alguien nos dice, estamos pensando en abrir un carril adicional de autopista. ¿Bien? Entonces, a mí me gustaría saber cuántas personas pasarían por esa autopista en tales condiciones climáticas, tal día, tal hora, si abriésemos un carril adicional. ¿Bien? Bueno, Big Data tiene mucha dificultad en responder ese tipo de preguntas, porque la información que hace falta para enfrentar ese tipo de preguntas, Big Data no la observa. La información que hace falta no es solo la de la gente que ya utiliza la autopista, sino de la gente que la usaría en la circunstancia de abrir un carril adicional. Le hace la gente que no utiliza la autopista, porque en las condiciones imperantes le parece que es lenta, que es insegura, que es cara, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? El término técnico es que Big Data, por construcción, observa las cosas que hacemos y no las que no hacemos y haríamos. Técnicamente, Big Data observa información fáctica, pero para la toma de decisiones hay que tomar información contrafáctica. ¿Qué es lo que haría la gente si? ¿Qué es lo que haría la gente si toma ibuprofeno versus qué es lo que haría la gente si no toma ibuprofeno? ¿Qué es lo que haría la gente si dejamos la autopista tal como está? ¿Qué es lo que haría la gente si abriésemos un carril adicional? Entonces, eso explica por qué todo el auge de la evaluación de impacto, por ejemplo, en economía, es muy difícil de enfrentar con datos de Big Data. Donde soy optimista es que posiblemente los datos de Big Data permitan reconstruir la información contrafáctica, pero por definición la información contrafáctica no se observa, sino que hay que reconstruirla. Big Data tiene serias limitaciones para ese tipo de preguntas. El último límite al cual, el segundo límite al cual me voy a referir en esta disquisición, son los problemas de impredecibilidad estratégica, ¿no? Piensa en una pregunta simple, por lo menos en un país agitado como Argentina. Nadie sabe cuánto va a valer el dólar de acá a una semana. En Argentina está todo el mundo hablando de eso, pues es un país que tiene altísima inflación. Entonces, en definitiva, la pregunta que todo el mundo se hace, los ciudadanos, el gobierno, los empresarios, los banqueros, es ¿cuánto va a valer el dólar de acá a una semana? ¿No? Piensa en un accionista, una persona que compra acciones, un inversor, que se pregunta cuánto va a valer una acción la semana que viene. ¿Está bien? En política, la pregunta que todos nos hacemos es quiénes serán nuestros próximos gobernantes, insisto, ¿no? Perdón por hablar de estos temas en Perú, que es un tema tan álgido, ¿no? Pero estamos todo el tiempo pensando, bueno, de acá a 4 años, de acá a 2 semanas, de acá a 3 meses, ¿quiénes van a ser nuestros próximos gobernantes? Y fíjense que Big Data tiene serias limitaciones con ese tipo de preguntas, porque una parte fundamental de la economía, una parte fundamental de la política, del deporte, tiene que ver con objetos que son el resultado de interactuar estratégicamente. O sea, lo que va a pasar, por ejemplo, en un penal de fútbol, en donde hay un delantero que patea un penal y hay un arquero, un golero que se tira a atajarlo, ocurre en el marco de una interacción estratégica. O sea, lo que haga el que patea el penal no es independiente de lo que vaya a hacer el arquero, y a su vez lo que hagan estas personas no es independiente de lo que creen que el otro va a hacer.
Lo mismo pasa con el dólar, en donde está el público, el Estado, los banqueros, los reguladores, todos actuando para ver qué hacer, y lo mismo pasa en la política. Entonces Big Data tiene serias dificultades en hacer previsiones confiables cuando el evento está sujeto a una interacción estratégica. ¿Por qué? Porque la complejidad, la aleatoriedad del resultado de patear un penal, de una elección, de fijar el valor de un activo, tiene que ver con una acción estratégica y no con una complejidad. ¿Está bien? Distinto. Una cosa son las dificultades que tienen los meteorólogos en predecir el clima, en donde la complejidad tiene que ver con muchas interacciones dinámicas y no lineales. En economía y en política es como si, escuchando los pronósticos que hacemos los economistas o los politólogos de la política, las nubes se corriesen. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, esos fenómenos están sujetos a una inherente aleatoriedad estratégica que no tiene que ver con complejidad, sino con que las partes están interactuando. Big Data tiene, lamentablemente, muchas falencias. Por eso ha sido muy difícil predecir eventos políticos masivos como el episodio del Brexit, el acuerdo de paz de Colombia. Por eso es muy difícil predecir cómo va a salir un partido de fútbol ni bien empieza. Por eso es muy difícil predecir cuánto, desde el punto de vista de Big Data, ¿no? Cuánto va a valer un activo, cuánto va a valer el dólar, por lo menos en Argentina. O sea, en definitiva, sigue llamando la atención cómo en épocas de algoritmos, de datos masivos, todavía tenemos dificultades con ese tipo de preguntas. Bien, entonces estoy llegando al final de lo que yo quería que sea mi presentación, así pasamos a responder algunas preguntas. Primero, ¿qué es lo que quiero que se lleven? Primero, que Big Data es bastante más que muchos datos. Es un fenómeno que, si yo tuviese que bautizarlo, no utilizaría Big Data, sino que utilizaría New Data. Me parece que es un tipo de datos que en donde, ok, sí, hay muchos más ahora que antes, pero lo que más me llama la atención no es la masividad, sino que son datos que antes no podíamos ni pensar en tenerlos. Big Data es bastante más que muchos datos. Las fortalezas de Big Data tienen que ver con encontrar patrones, con clasificar, con entender la heterogeneidad de muchos fenómenos. Las principales dificultades tienen que ver con las preguntas de qué pasa si, que tienen que ver con la evaluación de las políticas, que requieren información y razonamientos contrafácticos. Y Big Data tiene también serias limitaciones con fenómenos en donde la teoría no tiene que ver con complejidad de no linealidades dinámicas, sino que tiene que ver con la interacción estratégica de los agentes. Me parece que complementa el conocimiento experto. Yo no creo que vayamos a ser reemplazados por robots y algoritmos, sino que me parece que al revés, como en el caso de Alice Wu, es una revolución de ideas lo que eventualmente determina que haya un uso responsable y provechoso de los datos y los algoritmos. Son fundamentales cuestiones no necesariamente algorítmicas, las cuestiones de ética, de transparencia, de las cuales hablé poco, son cruciales porque obviamente eso requieren soluciones que no pasan necesariamente por cuestiones técnicas. Y fundamentalmente, a mí no me gustan los juegos de palabra, pero no me gusta hablar de que Big Data requiere un enfoque multidisciplinario, porque lo multidisciplinario me da a pensar que hay una especie de terreno intermedio que es importante rellenar. Yo prefiero interdisciplinario, que es un enfoque en donde me parece que cada disciplina, cada profesional preserva su esencia, pero está dispuesto a interactuar con otros. No piensen no me parece que sea correcto que un abogado tenga que aprender las habilidades de un ingeniero en informática, ni que tampoco un ingeniero en informática tenga que ponerse a entender las precisiones de un abogado, pero posiblemente un abogado con alguna habilidad cuantitativa, computacional, pueda interactuar y sacar mucho provecho de la interacción con un ingeniero. Y misma cosa, un ingeniero que es capaz de ser sensible a entender la complejidad, por ejemplo, de los mecanismos de toma de decisiones en el sector privado o de cómo opera la complejidad burocrática en el sector público, puede sacarle mucho provecho a interactuar con politólogos, con burócratas, con managers. O sea que en definitiva, a lo que me parece que apunta la lógica de Big Data es un enfoque en donde las distintas disciplinas pueden conversar para sacarse provecho mutuamente de interactuar con datos y algoritmos. En definitiva, lo que les conté tiene que ver mucho con el material que yo he trabajado en mis libros, que revela no solo qué es lo que yo hago, sino también cómo lo hago. Así que bueno, simplemente quería respetar el tiempo disponible. Lo único que me resta es agradecerles la invitación a compartir ideas con ustedes y abrir un espacio de preguntas. Así que bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Walter. Bien, vamos a dar pase a la sección de preguntas. De hecho, ya nos están llegando algunas consultas hacia el chat, ¿correcto? Eh, ya, perfecto. Si me permiten, por favor, vamos a dar pase a uno de los panelistas para que pueda comentarnos, ¿no? O tal vez hacerle una consulta hacia su persona, estimado profesor Walter. Sí, y permítanme, por favor, rápidamente y brevemente presentar. eh, uy, bien, ya está dentro de los panelistas el magíster Daniel Camarena Pérez, bien, que ya también tiene activado el micro para que pueda realizar sus consultas. Él es magíster en matemática aplicada por la UNI, de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Y también matemático puro por la Universidad Nacional de Ingeniería, profesor adjunto también en la UPC, y también ha realizado docencia como jefe de prácticas en la Universidad del Pacífico y actualmente realiza un micromáster en el MIT. Adelante, estimado Daniel. Sí, ¿se me escucha? Si nos puede, Sí, por favor. muchas gracias, Jorge. Eh, bueno, eh, muy buenas tardes, doctor Walter Sosa. Yo no soy economista per se, sé que usted de formación sí lo es y tengo un par de consultas por ahí, de todos modos. Me preguntaba cuál es el impacto del Big Data en la teoría económica, en el sentido de que, por ejemplo, qué tanto de los algoritmos se han usado o se están usando en la teoría microeconómica, en la macroeconomía y así. Muchas Bien, gracias por la respuesta. por favor. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la pregunta. Estamos en el medio de la revolución, ¿no? Hay varias cosas que querría comentar, ¿no? No me acuerdo quién fue un profesor de la Universidad de Northwestern, ya me va a venir el nombre a la mente, que una vez dijo que la economía era una disciplina que se había salteado su etapa inductiva, ¿no? O sea, insisto, cuando uno mira la historia de las ciencias, la inducción no es una etapa primitiva de las ciencias. O sea, primitiva digo, no es que las ciencias pasan de la inducción a la deducción y ahí se quedan, sino que, bueno, como muchos epistemólogos de la sala posiblemente conozcan y con mucha más autoridad que yo, las ciencias, cualquier ciencia pasa por etapas inductivas, deductivas, vuelve a etapas inductivas, descriptivas, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mucha gente le llama la atención que la economía, sobre todo en el siglo XX, es como que se salteó la etapa inductiva, ¿no? La etapa inductiva, digo, la etapa de escribir, de fijar hechos estilizados, de encontrar patrones, que después son sistematizados por alguna teoría. Más bien que existió eso, pero mucha gente tiende a opinar que es una especie de deuda que tenía la economía con sí misma, ¿no? Deuda entendible, porque justamente mucho del desarrollo de la economía del siglo XX en particular, de principio del siglo XX, fin del siglo XIX, tiene que ver con modelar, sistematizar el comportamiento de las personas. O sea, cómo es que la gente toma decisiones de compra, de venta, de trabajo, etcétera, etcétera. Y justamente ahí es donde la ausencia de experimentos, por razones éticas y operativas, y la ausencia de datos finamente microeconómicos, hagan que haya sido extremadamente difícil, cuando no imposible, disponer de datos fehacientes de cómo es que la gente toma decisiones. Bueno, Big Data justamente, la principal contribución de Big Data en economía por ahora tiene que ver con eso. Es con poner arriba de la mesa datos de los mecanismos decisorios que eran inexistentes cuando se crearon esas teorías. Entonces, en definitiva, mucho del auge de lo que se llama economía del comportamiento tiene que ver justamente con la posibilidad de que se pueda ver no solo las decisiones que toma la gente, sino cuál es el mecanismo por los cuales la gente decide. Entonces yo te diría que últimamente en su rol con la teoría, lo que está haciendo el fenómeno de Big Data es devolver a la economía posiblemente una fase inductiva que sea muy rica para la construcción de teorías.
Obviamente que también hay algoritmos genéticos, etcétera, etcétera, que se utilizan para la construcción, pero yo te diría que el principal auge que está viendo ahora en las disciplinas que tienen que ver con la toma de decisiones es que Big Data permite ver la base de esas decisiones, ¿no? Hay un libro muy interesante que les recomiendo, que se llama Todos mienten, se llama Everybody Lies, de un economista que se llama Seth Davidowitz, que lo que él dice es que Google se está transformando en la disciplina del comportamiento en la principal fuente de información del mundo, porque es como ahora podemos acceder a ver la forma en la cual los agentes toman decisiones cuando antes solo podíamos ver las teorías que habíamos hecho. Entonces, en definitiva, ahí es donde yo creo que está la principal contribución indirecta todavía del fenómeno de Big Data y los algoritmos a la teoría económica. Ok, sí, sí, muchas gracias. Por favor, muchas gracias por tu pregunta. Una consulta un poquito más, en línea con esto, entonces, en esta década en la que estamos, más o menos, ¿qué es lo que usted avisó ahora? ¿Qué nos esperaría respecto de lo que nos respondió? En relación a la teoría económica, Sí, sí. es que, a ver, mi conjetura, y esto es una conjetura, ¿no? Que a la larga el algoritmo es una descripción finita de un proceso, ¿no? Entonces, en definitiva, si la construcción del algoritmo pudiese ilustrar el mecanismo, no el resultado, sino el mecanismo de la toma de decisiones, eso eventualmente puede dar lugar a la construcción em, de, de teorías más sólidas, ¿no? Implícitamente es lo que pasó en la década del 80 con la estadística, ¿no? O sea, muchísimo de la revolución bayesiana en estadística tuvo que ver con que ciertos algoritmos permiten aproximar iterativamente en infinitos pasos cuestiones que la teoría antes hacía en pocos pasos. Entonces, por ejemplo, y son temas de tu especialidad y no son los míos, ¿no? Muchísimo de la revolución bayesiana de la década del 80 tuvo que ver con la aparición de algoritmos que permiten resolver problemas que analíticamente son muy sofisticados, ¿no? Por ejemplo, los problemas de integración numérica. Entonces, en definitiva, a mí se me hace que si uno puede tener ciertos algoritmos que logran reproducir fehacientemente ciertos procesos decisorios, esos algoritmos deberían ser indicativos de algún tipo de procedimiento, de mecanismo a través del cual las personas toman las decisiones. Ahí es donde yo soy optimista. Claro. Ok. Bien, bueno, muchas gracias. Felicitarlo por la charla y mucho gusto. Por favor, mucho gusto, Daniel. Muchas gracias, estimado Walter Sosa. Vamos a dar, a ver, perdón. Sí, también contamos el día de hoy también, antes de pasar a las preguntas del público que ya nos están llegando y estaremos transmitiéndole por mi persona. Se encuentra también con nosotros otro panelista, otro invitado, ¿quién es? También Riz Jeremías Vidal, que él es economista bien por la Universidad Nacional del Centro y también ha realizado una maestría en economía por la Universidad del Pacífico. Bien, él también es investigador en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Si pudiera, por favor, estimado Jeremías, activar su micrófono y cámara, si se encuentra con nosotros. Sí, ¿Cómo estaba está? probando el hardware. Buenos días. Buen día para Walter Sosa, un gran economista, y muy agradecido Por favor. por las experiencias que nos dan respecto de Big Data. Mi pregunta va enfocada a lo que viene a ser la facilidad con la cual se puede manejar este tipo de detalles ya, por ejemplo, en un entorno de inferencias, ¿no? Si bien es cierto el tema, digamos, inferencial, además de lo que ya expliqué, que refiere, digamos, a la dificultad con respecto de posiblemente la representatividad de la muestra y detalles que tienen que ver con, digamos, con los supuestos de la econometría como tal, también está basada, digamos, está en un problema con respecto de, digamos, del hardware, ¿no? Es decir, de la capacidad computacional que podamos tener para poder manejar ese tipo de detalles. Se me viene a la mente, ¿no? Que para poder hacer, digamos, un análisis de la magnitud
que corresponde a un bloque de datos inmenso, como los que tiene Google, que necesita pues invertir una matriz inmensa, ¿no? Entonces, me gustaría que, digamos, nos comparte un poco más respecto de esa parte en particular que puede, digamos, dificultar algunos puntos en el avance para la economía. Sí, bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, a veces tengo que ponerme y sacarme los auriculares porque a veces los escucho. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Em, es una pregunta ingenieril, y no es que yo no la quiera responder, sino que la voy a responder como la responden los ingenieros, ¿no? En general, siempre que apareció esa pregunta, los ingenieros fueron súper optimistas con respecto a la capacidad de procesamiento, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? Cuando no hay un momento obvio en el cual nace el fenómeno de Big Data. No hay ningún momento icónico que uno pueda decir nace en este momento, pero por lo menos a principios de la década del 90, a fines de la década del 80, se hablaba en términos similares de un fenómeno que ahora se llama Scan Data, SCAN, que tenía que ver con la disponibilidad prácticamente inmediata de la información que provenía de los supermercados, ¿no? Los supermercados, cuando uno terminaba de comprar, tenían información instantánea de todos los precios, de todas las cantidades, de todas las tarjetas de crédito que se utilizaban en las transacciones, ¿no? Y que tuvo un auge en la organización industrial en particular, sobre todo a principios de la década del 90, y mucha gente se pensaba, bueno, si la disponibilidad de datos no se iba a topar con un límite natural en la capacidad de atesoramiento, en la capacidad de procesamiento, y en general cuando aparecen esos problemas se resuelven en forma relativamente rápida. O sea, en definitiva, los ingenieros tienden a ser bastante optimistas en relación a que los problemas de la velocidad de procesamiento, de la capacidad de almacenamiento, son problemas que ellos tienden a pensar que son más bien tirando a temporarios, ¿no? Por otro lado, déjenme un segundo que tengo que apagar esto. Por otro lado, y en algún momento dijiste algo que es una palabra muy importante, muchas veces a los efectos de ciertas conclusiones, sobre todo inferenciales, no hace falta trabajar con todos los datos, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto, no? La masividad de Big Data tiene que ver, o sea, punto de vista estadístico, la masividad redunda en, bajo ciertas condiciones, estimaciones más precisas. Pero la ganancia de precisión se diluye muy rápidamente. Eso tiene que ver con que la ganancia de la precisión que viene por el aumento del tamaño de la muestra crece a la tasa raíz de n, básicamente bajo condiciones ideales. Entonces, cuando uno tiene pocos datos y pasa a tener un poco más de datos, es enorme la ganancia de la precisión. Pero de pasar de tener, no sé, 40.000 observaciones a tener 80.000 observaciones, la ganancia en precisión es muy, muy, muy baja. Entonces, en definitiva, muy posiblemente para ciertos episodios estrictamente inferenciales, la forma de resolver el problema no sea computacional, o sea, intentando procesar más datos, sino siendo inteligente a la hora de elegir qué datos procesar. Insisto, en economía, la principal preocupación que hay empírica a la fecha no es un problema de pocos datos, sino de datos confiables, ¿no? El último premio Nobel a Angrist, Card y... un segundo. El último premio Nobel tiene que ver justamente con que la preocupación de la economía como disciplina no estuvo asociada a la falta a la cantidad de datos, sino que a los datos que había, sean muchos o sean pocos, no provenían de experimentos que pudiesen hablar de una relación causal. Entonces, en definitiva, llama la atención cómo... Entonces, repito, lo que decía es que la gran preocupación que tiene la economía ahora no tiene que ver con que falta cantidad de datos, sino que lo que falta es calidad de datos. Entonces, es como que la principal promesa que tiene Big Data para la economía no es tanto de que nos va a dar más datos de los que ya teníamos, sino que posiblemente nos dé cierto tipo de datos que a la fecha no tenemos. Entonces yo creo que primero el primero que viene en la lista del pecking order de Big Data no es tanto la cantidad, sino la calidad. Entonces yo creo que acá yo soy optimista. Primero, soy optimista porque los ingenieros son optimistas con respecto a la masividad, ¿no?
Pero me parece que la economía ha sido particularmente inteligente en decir, bueno, pero no hace falta ver todos los datos, sino con tener una muestra representativa de los datos correctos. Con eso alcanza y sobra para hacer ejercicios diferenciales.